a colocar presente en la asistencia. La idea es que la clase de hoy trabajemos en nuestra planificación del debate y para eso el objetivo de esta clase va a ser justamente esa, planificar un debate e investigar para la construcción argumentativa, ¿ya? Esta va a ser la única clase donde ustedes como equipo, como grupo de argumentación van a estar todos juntos, porque recuerden que ese grupo se debe dividir en dos, en un equipo a favor de la tesis y otro en contra, ¿ya? Por eso es tan importante que como grupo puedan determinar el tema con el cual van a debatir, ¿ya? Ese va a ser como el propósito de nuestra clase. Y para eso, mis queridos, vamos a recordar algunas cosas que vimos en la clase anterior que tiene que ver con la estructura que va a tener su debate. Recuerden que su debate se compone de dos equipos, ¿cierto? Uno a favor y otro en contra de la tesis. Va a haber un moderador también, que en este caso voy a ser yo. También vamos a tener nuestro público, que son sus compañeros, y vamos a tener algunos jueces o jurados que van a aplicar una pauta de evaluación formativa, ya que van a ser sus propios compañeros, y esas personas van a ser escogidas al azar el día de la presentación, ¿ya? No antes para que no haya alguna influencia ahí de, ¿cómo decirlo? Algún tráfico de influencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preparar nuestro debate? Lo que nosotros hicimos la semana pasada, lo primero que hicimos la semana pasada, ahí vamos a dejar entrar a Benjamín, muy bien. Fue familiarizarnos un poco con la estructura del debate, conocimos cuáles son sus partes, ¿cierto? Y también trabajamos los tipos de razonamiento. La idea es que en esta clase, como les dije, ustedes se puedan planificar con respecto al tema, y para eso tenemos que recordar la estructura que va a tener nuestro debate, ¿ya? Que es fundamental para que ustedes tengan claro, antes de comenzar la planificación, qué es lo que se les va a solicitar. ¿Ya? Y recordemos que la estructura de nuestro debate entonces es la siguiente. Lo primero que tienen que tener es una introducción donde se va a plantear la tesis. A ver, aquí le voy a preguntar a la Zoe. Zoe, ¿está ahí, Zoe? De aquí. Zoe, ¿qué era la tesis de un debate? ¿Qué es una tesis en grandes rasgos? La tesis es como lo que uno, es que no sé cómo explicarlo, pero lo que uno propone, lo que uno dice. Exacto. Es como la postura que va a tomar con respecto al Esa es tema, la palabra. ¿cierto? Efectivamente, muy bien, Zoe, si no andaba tan perdida, andaba bastante bien. La tesis, ¿cierto? Es la opinión que yo voy a tener. Y esa opinión, para que sea válida, obviamente yo la voy a tener que argumentar, ¿cierto? Y respaldar también con fuentes sólidas que ayuden a darle aceptabilidad a mi respuesta, un respaldo, ¿cierto? Y que sea coherente, obviamente, con la tesis planteada. Entonces, una vez que ustedes van a definir su tema, cada equipo va a tener una tesis distinta con respecto a ese tema. Por supuesto, ¿cierto? Que se van a contraponer porque la idea es dialogar para llegar a una conclusión. Una vez que tiene su tesis, usted explica el contexto de la tesis. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Tienen que explicar con qué elemento de la actualidad se relaciona, ¿ya? Es como describir en qué momento surge ese tema o por qué es tan importante ese tema para nuestra sociedad o cómo se ve en la sociedad, ¿ya? Por eso aquí va el contexto y la importancia juntos en la introducción. Cada grupo va a tener 2 minutos para hacer esa presentación, ¿ya? Y para eso obviamente no tienen que hablar todos los integrantes del grupo, sino que solamente una persona, ya que va a hacer esta presentación. Muy bien, después vamos a tener la presentación de los argumentos a favor, ¿cierto?, de la tesis que sostiene cada equipo. Sabemos que hay una tesis que va a estar en contra y otra a favor, por lo tanto, cada equipo va a tener que entregar los argumentos que van a respaldar su tesis, su posición, ¿cierto?, su opinión, como mencionaba Zoe también. Después de que sucede esto, vamos a tener un intercambio, ¿ya? Un intercambio donde ustedes van a intercambiar preguntas, respuestas y contraargumentos, ¿cierto? Acá lo que se les va a solicitar básicamente es que esos contraargumentos o las interpelaciones que ustedes hagan al oponente o al grupo oponente sean coherentes con lo que ellos estaban diciendo, ¿ya? Suele suceder que a veces se le plantea contraargumentaciones que en realidad no tenían que ver
con los argumentos que ellos habían planteado anteriormente. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado con la coherencia. Ya eso es como lo que más se va a evaluar en ese punto. Después tenemos un momento de refutación, y esto se diferencia con el ítem anterior porque aquí se rebaten los argumentos del equipo contrario sin incurrir en falacia. Aquí hay que tener mucho cuidado. Las falacias las vamos a ver la próxima semana cuando trabajemos la construcción de los argumentos propiamente tal, ¿ya? Y vamos a indagar un poco en qué afecta el uso excesivo de falacias. Y después nuevamente tenemos un intercambio de preguntas, ya interrogaciones o algunas observaciones con respecto a los planteamientos. Y finalmente hay una conclusión, ya donde algún integrante del equipo, ojalá puedan elegir, chiquillos, a la persona que tiene más habilidades para improvisar o adaptar los argumentos, o la persona que se maneje muy bien con el tema, porque aquí la persona va a tener que sintetizar la postura del equipo, recogiendo los argumentos más convincentes presentados en ese momento, ¿ya? Aquí siempre va a haber una adaptación de la argumentación, porque a partir de lo que pueda refutarnos el equipo contrario, yo voy a hacer una modificación probablemente de mi argumentación para mostrar al final una postura mucho más sólida, ¿ya? Y eso va a depender bastante de lo que me diga el otro equipo. Muy bien, hasta aquí, queridos, dudas con respecto a la estructura del debate que la estamos recordando. ¿Alguna duda? ¿Está todo ok? Dedito para arriba si está todo clarito. Perfecto, la Zoe tiene todo claro, el Amparo igual, Maximiliano que está con un poquito de tuto también, Cristian, perfecto. Súper, acá seguimos hacia abajo, excelente. Ya chicos, entonces vamos a lo nuestro, que tiene que ver con el tema, ¿cierto? ¿Cómo definir un tema del debate? Es que es lo que van a tener que hacer hoy día. Esperemos que nos resulte, chiquillos, porque les comento, yo traté de armar los grupos en otro curso para una actividad diferente de manera intencional y me demoré tanto en inscribirlos que es un poco complejo, pero igual lo vamos a intentar en esta ocasión. Se me ocurrió otra estrategia para hacerlo, así que espero que ustedes me puedan ayudar en eso. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar en grupo? Porque la idea es que ustedes puedan definir el tema del debate. ¿Y qué es lo que deben considerar cuando ustedes quieran definir un tema de un debate? Que los debates no necesariamente son políticos, ¿ya? Existen muchos temas que uno puede abordar que tienen que ver con distinta índole. Por ejemplo, están los debates de hecho, donde se debate básicamente si sucedió o no un acontecimiento, ¿ya? Obviamente este tipo de debate probablemente ustedes no lo van a trabajar porque no cuentan con pruebas de hecho, pero se lo tengo que mencionar porque es un tipo de temática que se presentan en los debates más que nada judiciales, ¿ya? Los debates de hecho corresponden a comprobar si sucedió o no este acontecimiento y se utilizan en los debates judiciales porque, claro, ahí se trata de evidenciar si sucedió o no dicho crimen, ¿ya? O dicha infracción. Otro tipo de tema que se puede abordar tiene que ver con los temas valóricos, que eso sí los pueden abordar ustedes dentro del debate. Por ejemplo, un tema valórico que nosotros hemos trabajado en la clase anterior tiene que ver con la columna de Christian Walker, El éxito, que ustedes tuvieron que leer el semestre pasado, donde se hablaba de qué era el éxito, qué considera la sociedad como un sujeto exitoso. Ese es un tema de debate porque es bastante subjetivo, ¿cierto? Y vamos a encontrar distintos polos sobre los cuales debatir. Es un tema valórico, ¿ya? Donde no se van a debatir conflictos que nos van a afectar en la política social, sino más que nada en el valor que nosotros le damos a las cosas, ¿ya? O la concepción que tenemos de determinados elementos. Y después tenemos los temas políticos que son como los más recurrentes, ¿cierto? Y que tienen que ver justamente con las leyes que nos rigen o algunas situaciones que son necesarias mejorar dentro de la sociedad, por lo tanto hay que legislar sobre eso. Estos temas, ciertos, son bastante comunes acá. Me parece que el último debate importante que tuvimos con respecto a este tema fue el del 10%, ¿cierto? La aprobación del 10% para retirar del fondo de pensiones. Era un tema conflictivo, obviamente porque algunos decían que era inconstitucional, sin embargo,
se logra zafar de esa cláusula, pero conflictivo más que nada porque representa un choque de intereses políticos también, ¿ya? Como les digo, los temas no necesariamente deben por qué ser políticos. La idea es que ustedes puedan ir variando también en la temática de sus debates y no todos hablen acerca del aborto, por ejemplo, o otro tema que es muy repetitivo, la legalización de la marihuana, que no tengo problema con que ustedes lo quieran abordar, ¿cierto? Pero la idea es que vayamos variando un poco los temas, ¿sí? Eso es muy importante. Muy bien, dicho esto, la idea es que en esta clase nosotros hagamos nuestra actividad grupal y lo primero que tendría que hacer yo en este caso es dividirlos en grupos, con los grupos en los que ustedes se inscribieron. La idea es que ustedes planifiquen su debate considerando lo siguiente. Primero van a elegir un tema polémico sobre el cual va a querer debatir ese grupo. Y posteriormente van a deliberar o sortear, en algún caso de que estén muy indecisos, quién va a estar a favor de ese tema polémico y qué parte del grupo va a estar en contra. Recuerden que cada parte del equipo debe ser equitativa, es decir, tiene que tener el mismo número de integrantes, ¿ya? Y finalmente, como vamos a revisar esto, no van a tener que subir un archivo aparte, sino que la idea es que en esta misma clase hagamos la revisión de sus temas y dividamos los grupos, ¿ya? Entonces, para eso